Buenos días, somos el equipo número 1 y nuestro tema es la comunicación interventricular. Para empezar, ¿cuál es la incidencia de esta afección? Pues según la Secretaría de Salud, cada año nacen entre 12,000 y 16,000 bebés con alguna malformación cardíaca. Estas malformaciones cardíacas son el principal padecimiento congénito registrado en todo el país. Las principales cardiopatías identificadas en nuestro país son, en primer lugar, las comunicaciones entre las cámaras pueden ser interventriculares o intraauriculares, la persistencia del conducto arterioso, la tetralogía de Fallot, y se da mucho más en varones que en mujeres. Comúnmente del 30 al 50%, igual según la Secretaría de Salud, pueden llegar a cerrarse solas. Dado que esa es una cardiopatía congénita, hemos visto importante hablar del desarrollo normal del corazón. Aproximadamente en el día 18 se forman los tubos cardíacos, que son estos de aquí, y después se aproximan entre sí para formar el tubo cardíaco. Enseguida tenemos que los genes implicados principalmente en la unión de estos dos tubos de manera correcta es el gen ID para la unión del ADN, que es una proteína HLH, para la especificación de los progenitores cardíacos del primer campo del corazón, que son los que van a formar los tubos cardíacos iniciales. También tenemos el gen GES1 en el endodermo y en el mesodermo faríngeo, que nos va a dar la función del desarrollo del infundíbulo de salida. Otras células importantes en esta migración son las células progenitoras procedentes del mesodermo faríngeo, que nos van a ayudar y van a contribuir al proceso de crecimiento y alargamiento del tubo cardíaco. Importantísimo, como hemos dicho, la comunicación entre las cámaras es la principal cardiopatía congénita, por lo que a la cuarta semana, la división de las aurículas en derecha e izquierda se da gracias a los cojinetes endocardíacos, los cuales se juntan aproximadamente al final de la quinta semana. Se da gracias a la invasión de células mesenquimatosas que forman el septum primario y el septum secundum. Los genes importantísimos implicados en esto son los TGBeta1 y TGBeta2, BMP2A, BMP4 y CHALK2. Para la división del ventrículo, está señalada principalmente por una cresta media, lo cual va a ser el tabique interventricular muscular. Aquí podemos ver en las imágenes. Después los miocitos, que pues como ya sabemos son células musculares, nos van a ayudar a la formación completa de este tabique. Es el tabique 4, bueno, IB, I1, y lo que va a mostrar un borde libre cóncavo. Inicialmente, este tabique adquiere parte de su altura a través de la dilatación de los mismos ventrículos hacia cada lado del tabique, pero más adelante proliferan los mioblastos dentro del mismo tabique, es decir, esto se da gracias a miocitos que migran y a miocitos desde el mismo tabique.
Para la séptima semana de gestación, este agujero interventricular con forma de semiluna entre el borde libre del tabique y los cojinetes endocardíacos se fusionan. Después salen las crestas vulvares, que las podemos ver aquí también, y se fusionan y nos van a ayudar a terminar esta parte. ¿Cómo se da esto? Pues generalmente todo esto se cierra al final, como dijimos, de la séptima semana. Por otra parte, la parte membranosa del tabique interventricular procede de una extensión del tejido procedente del lado derecho del cojinete endocardíaco y nos va a alcanzar la parte muscular del tabique, así como células de la cresta neural que también participan en esto. El tejido se va a fusionar con el tabique aórtico pulmonar y con la parte muscular gruesa del tabique. Tras el cierre del agujero interventricular y la formación de la parte membranosa, el tronco pulmonar se mantiene comunicado con el ventrículo derecho y la aorta comunica también con el ventrículo izquierdo. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño repaso de lo que es la anatomía normal del corazón. Primero que nada hay que ver cómo que es la orientación del corazón. Pues se trata de una especie de pirámide caída que va a descansar sobre uno de sus lados. El corazón se encuentra situado principal, bueno, en la cavidad torácica y el vértice de esta pirámide se va a proyectar hacia adelante y hacia abajo, también a la izquierda y se encuentra formado principalmente por el ventrículo izquierdo, más específicamente por su parte inferolateral. Los lados de esta pirámide están formados por la cara diafragmática en la parte inferior, la cara anterior en la parte esternocostal, la cara pulmonar derecha y también la cara pulmonar izquierda. El corazón funcionalmente va a estar formado por dos bombas, una bomba derecha y una bomba izquierda. Estas están separadas por un tabique. La bomba derecha es la que se va a encargar de recibir la sangre desoxigenada del cuerpo y la va a enviar a los pulmones para que estos se llenen de oxígeno. Y la bomba izquierda es la que va a recibir la sangre oxigenada, proveniente de los pulmones, y se va a encargar de enviarla a todo el resto del cuerpo. Cada una de estas bombas va a estar formada por una aurícula y un ventrículo. Estos están separados por una válvula. Las aurículas van a ser las que van a recibir la sangre y los ventrículos son los encargados de bombearla. Dentro del corazón vamos a tener dos aurículas y dos ventrículos. Son cuatro cámaras que están divididos principalmente por los tabiques. Estos tabiques a su vez van a dar lugar a los surcos. Tenemos el surco coronario que va a separar las aurículas de los ventrículos y a su vez tenemos los surcos interventriculares que son anterior y posterior. Estos van a ser los encargados de separar los dos ventrículos que tenemos. Desde la aurícula derecha va a llegar la sangre que va a pasar al ventrículo derecho a través de lo que llamamos el orificio auriculoventricular derecho. Por lo general se encuentra cerrado por la válvula tricúspide durante la contracción del ventrículo. Y el tabique interauricular es el que se encarga de separar la aurícula derecha de la izquierda y va a contener una depresión que vamos a conocer como la fosa oval. La válvula tricúspide, la cual también recibe el nombre de válvula auriculoventricular derecha, es la que se encarga de cerrar el agujero auriculoventricular derecho, esto durante la contracción del ventrículo. El cierre adecuado va a hacer que la sangre pase del ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar.
Y esta válvula tricúspide se encuentra formada por tres cúspides, o también llamadas valvas, que son la anterior, la posterior y la septal. Durante lo que es el llenado del ventrículo, el ventrículo derecho, esta válvula se encuentra abierta y las tres valvas se van a proyectar directamente hacia el ventrículo. Dentro de cada valva, ahí como se puede ver en la imagen, se insertan las cuerdas tendinosas de los músculos papilares y esto va a ayudar a evitar la separación de las valvas durante la contracción del ventrículo. Ahora, la válvula pulmonar se va a encontrar en el vértice del infundíbulo y esto va a estar cerrando la salida hacia el tronco pulmonar. De igual manera consta de tres valvas, son semilunares, los cuales son la anterior, la derecha y la izquierda. Tras la contracción del ventrículo, eh, lo que es el reflujo de la sangre va a llenar los senos pulmonares y por esta misma fuerza se van a cerrar las valvas. Esto debe evitar que la sangre pase del tronco pulmonar de vuelta hacia el ventrículo derecho. A la válvula mitral también se le llama válvula bicúspide. Tiene dos valvas, las cuales son la anterior y la posterior, y esta se encarga de cerrar el orificio auriculoventricular izquierdo durante la contracción de los ventrículos. La válvula aórtica es la encargada de cerrar el agujero del ventrículo izquierdo hacia la aorta y está formada de igual manera por tres valvas semilunares, entre las cuales van a existir unos senos óseos, que son el seno aórtico derecho, el izquierdo y el posterior. Bien, ¿dónde está la falla en la comunicación interventricular? La mayoría de estas comunicaciones afectan a la parte membranosa del tabique interventricular. Es importante mencionar que muchas comunicaciones pequeñas se cierran espontáneamente, por lo general durante el primer año. También, la mayor parte de los afectados por grandes comunicaciones de este tipo presentan derivación sanguínea izquierda-derecha masiva. Por otro lado, una comunicación interventricular muscular es una forma menos frecuente de defecto que puede aparecer en cualquier sitio de la parte muscular del tabique interventricular. Así pues, en la mayoría de los niños con este tipo severo de cardiopatía congénita suele presentarse transposición de las grandes arterias y una cámara de salida rudimentaria. Ahora bien, ¿en dónde se halla la falla a nivel molecular? Esta es causada por una mutación en el gen de la proteína 4 de unión agata. Ahora veremos la anatomía cardíaca en la comunicación interventricular. Primero, por comunicación interventricular entendemos que son cierres incompletos del tabique ventricular que permiten la comunicación libre de sangre entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Por lo tanto, el corazón bombea sangre extra y los pulmones reciben sangre extra también. En el caso del orificio interventricular, que es el que causa la comunicación interventricular propiamente, se puede encontrar en diferentes partes del tabique interventricular o incluso puede haber varios. Dependiendo de la localización de este orificio en el tabique interventricular, podemos tener los siguientes cuatro tipos de comunicación interventricular, que son la infundibular, la perimembranosa, la muscular y las del septo de entrada. Explicando cada una de ellas, primero comenzamos por la comunicación interventricular infundibular.
en la cual el orificio genera que partes del septo interventricular deban unirse y en este caso, este orificio se encuentra debajo de las válvulas pulmonar y aórtica. Por otro lado, en la comunicación interventricular perimembranosa, este orificio se va a encontrar en la sección superior del septo ventricular. En el caso de la comunicación interventricular muscular, el orificio se va a encontrar en la parte inferior muscular del tabique interventricular y cabe destacar que este es el tipo más común de comunicación interventricular que se encuentran en los recién nacidos. Finalmente, en la comunicación interventricular del septo de entrada, el orificio se encuentra en el tabique interventricular cerca de la entrada a los ventrículos por las válvulas tricúspide y mitral. Y también es importante mencionar de este tipo de comunicación interventricular que puede ser parte de otro defecto cardíaco al momento de nacer que se denomina comunicación auriculoventricular. Después, ahora hablaremos de las pruebas diagnósticas que existen durante el embarazo. Y bueno, realmente esta patología suele diagnosticarse una vez que el bebé ha nacido. Sin embargo, por medio de una ecografía de rutina se puede diagnosticar y más que nada sospechar desde el primer trimestre de embarazo. Una de las razones, bueno, algunas razones por las cuales nos podrían llevar a sospechar de esta patología son alteraciones del ritmo cardíaco, hidros fetal no inmune, una sospecha de malformación fetal en ecografía de nivel 1 y translucencia nucal aumentada. También tenemos, bueno, dentro de lo mismo la prueba Doppler. Es un estudio de imágenes que utiliza ondas de sonido para mostrar la circulación de la sangre por los vasos sanguíneos. Y esta prueba suele hacerse durante el segundo trimestre del embarazo y también nos puede ayudar a diagnosticarla durante el embarazo. Bueno, ahora pasando a lo que son síntomas y signos de la afección. En lo que consterna a lo que es la cardiopatía congénita infantil, podemos decir que en niños algunos defectos cardíacos que se pueden notar durante los primeros meses de vida en estos son los siguientes, que son color gris pálido o azul en la piel, a lo que podemos llamar cianosis, la respiración rápida y la hinchazón en las piernas, el abdomen y en la zona alrededor de los ojos. Y respecto a la cardiopatía congénita, pero en adultos, los síntomas de enfermedades cardíacas congénitas comunes en adultos conllevan lo siguiente: arritmias, cianosis, falta de aire, cansancio muy poco después de iniciar cualquier actividad, y por último, hinchazón del tejido o los órganos del cuerpo, que podemos denominarlo como edema. Muy bien. Como se mencionó anteriormente, el diagnóstico de esta patogenia suele darse postnatalmente. Las pruebas diagnósticas que realizaremos en un recién nacido principalmente, que no fueron diagnosticados prenatalmente, son, por ejemplo, los soplos cardíacos. Los soplos cardíacos se escuchan como un ruido holosistólico muy fuerte en el segundo y tercer espacio intercostal. Izquierdo, por supuesto. Estos ruidos, según el SUROS,
Tienen características acústicas similares al ruido del fuelle, de la vibra del fuego. Este ruido es causado por el flujo turbulento de la sangre, que va del ventrículo izquierdo al lado derecho por la diferencia de presiones que hay en cada cámara, como recordarán en sus clases preclínicas. Los soplos cardíacos en el examen de rutina de un recién nacido son raros. Sin embargo, no por el hecho de ser raros, son confirmativos de la patología, ya que la mitad suelen ser patológicos y la otra mitad suelen ser ruidos funcionales. A partir de la segunda y tercera semana de vida, 1 de cada 7 soplos cardíacos suele ser patológico, o en otras palabras, los soplos funcionales de un niño sano son muy comunes. Esto ha llevado al debate a varios médicos sobre la veracidad de esta prueba. Si bien esto indica que no es una prueba definitiva, cabe mencionar que no quita la gran relevancia que tiene esta prueba, ya que nos puede llevar a una sospecha y a un diagnóstico. Es, es un examen característico que nos puede hacer sospechar y llevarnos a un diagnóstico, que el diagnóstico solo se nos dará por medio de identificando este soplo y en colaboración con una buena historia clínica, una buena exploración. Cabe mencionar que se recomienda también la intervención de un especialista para identificar esta patogenia en específico. Otra prueba es la de radiografía de tórax. La radiografía de tórax es una prueba diagnóstica que, como bien sabemos, usa rayos para generar imágenes. Si bien no nos da un diagnóstico definitivo, puede ser de gran utilidad para médicos de primer contacto. Cabe recordar que las de radiografías toman imágenes de huesos, así como tejidos internos y órganos, que es lo que nos interesa. Una prueba que nos servirá aún más y que suele ser muy utilizada para el diagnóstico es el ecocardiograma. El eco es un procedimiento que evalúa la estructura y función del corazón, que utiliza ondas sonoras que registran, valga la redundancia nuevamente, los movimientos del corazón y las válvulas del mismo. Un eco nos puede mostrar el patrón de flujo sanguíneo a través de la apertura del tabique y a su vez determinar su tamaño. De esta forma nos puede resultar muy útil a la hora del diagnóstico. Una prueba más que podemos mencionar y a su vez nos puede resultar útil al momento de observar que algo no va bien y realizar un diagnóstico diferencial es el electrocardiograma, un examen que registra la actividad eléctrica del corazón y nos puede mostrar arritmias y estrés muscular. Este examen, como ya mencioné, nos va a registrar la actividad eléctrica del corazón que, como ya mencionó mi compañero, estos niños suelen presentar arritmias notorias que nos puede revelar el electrocardiograma. Respecto al tratamiento. El tratamiento para la comunicación interventricular es variable y depende de la magnitud de la comunicación. Este va desde medicamento y exámenes médicos regulares para el seguimiento del estado de salud del paciente, debido a que en ocasiones el orificio que comunica los ventrículos, como ya habían mencionado, se cierra progresivamente sin intervención hasta cirugía. En términos generales, si la comunicación interventricular es pequeña, los exámenes médicos son lo suficientemente eficientes para cumplir con el correcto seguimiento del paciente, acompañado por lo regular de algún medicamento sintomático. Por otro lado, en bebés con una comunicación interventricular grande o mediana, o bien con fatiga que afecte su alimentación, deberá haber un complemento de nutrición adicional para su crecimiento y cirugía o procedimiento quirúrgico para la resolución del problema. Los medicamentos, como ya mencionamos, son sintomáticos, es decir, que no ayudan a la reparación del tejido interventricular.
pero sí ayudan con el tratamiento de las molestias, por así decirlo, y prevención de complicaciones posibles. Estos van a depender de la situación particular del paciente, pero comúnmente se utilizan diuréticos para disminuir la cantidad de líquido del cuerpo y reducir el esfuerzo del corazón, además de digoxina y IECAS para controlar los síntomas de la insuficiencia cardíaca antes de la cirugía o contemporizar lactantes con la comunicación intraventricular autoconclusiva. También puede administrarse oxígeno como asistencia en terapia de recuperación. Como se mencionó antes, en comunicaciones mayores de mediano o grande calibre, tamaño, con sintomatología evidente, se requieren procedimientos quirúrgicos, usualmente en el primer año de vida, para evitar complicaciones como hipertensión pulmonar persistente y enfermedad vascular pulmonar que producen el llamado síndrome de Eisenmenger, en especial en el caso de que la ubicación del orificio ponga en peligro estructuras cercanas. Uno de los procedimientos que se puede realizar para el cierre de la CIB, por así decirlo, manual del orificio interventricular, es la cirugía a corazón abierto, donde a través de la sutura o el uso de parches se cierra el orificio. Por otro lado, tenemos la opción del procedimiento con catéter, con la que a través de la guía conducida, usualmente desde los grandes vasos ilíacos hasta el corazón, se introduce un dispositivo para el cierre de la comunicación. Después de la cirugía para la comunicación interventricular, es necesario hacer exámenes médicos con regularidad, con radiografías, ecocardiogramas y electrocardiogramas. Ahora, respecto al pronóstico. El pronóstico de vida de la CIB es bastante positivo y el riesgo quirúrgico es muy bajo, debido a que puede cerrar de forma espontánea hasta en un 40% de los casos antes del año de vida. Y un 75 al 89% está cerrando antes de los 2 años. Sin embargo, puede haber algunas secuelas postoperatorias. Entre ellas se pueden encontrar el soplo de comunicación intraventricular, bloqueo de la rama derecha o bloqueo auriculoventricular. Las arritmias también pueden ser una manifestación tardía, particularmente en pacientes con ventriculotomía derecha o izquierda. De la misma manera, en el 20% de los lactantes con CIB moderadas alcanzan la niñez con cortocircuitos de izquierda a derecha, por así decirlo, grandes. Otros disminuyen su cortocircuito con el cierre de la CIB por tejido aneurismático o una relación del área corporal por el crecimiento. Sin embargo, es importante recordar que es necesario el seguimiento con los estudios de imagen y el electrocardiograma que mencionamos anteriormente. Ahora en el consejo genético, lo que se recomienda para este caso de patología es realizar un estudio citogenético durante el embarazo. Además de que a la madre se tiene que hacer un interrogatorio para revisar el riesgo genético que tiene este paciente. Esto con tal de evitar que esta patología se pueda presentar con mayor frecuencia. Hemos hecho un pequeño caso clínico que, si bien no fue pues hecho de un paciente real, fue hecho con lo que hemos investigado. Se presenta un paciente recién nacido con 3 semanas de vida
cuya vida prenatal fue pobremente manejada, dado que la madre pues no asistía a sus consultas prenatales. El motivo de su consulta es que presenta una agitación cuando se alimenta, así como una falta de aire demasiado notoria. La madre la describe como una respiración cortada y muy pequeña, así como muy rápida. El pasante de medicina que se encuentra en su momento en servicio procede a hacer una exploración completa. Los principales síntomas que notó son la coloración azul de las mucosas y las uñas del recién nacido, así como brazos y piernas levemente edematizados, y a la exploración cardíaca encontró el sonido de un soplo. Lo siguiente que se hace es que se refiere hacia una cardióloga este paciente, la cual procede a hacer un ecocardiograma en el cual se observa una comunicación interventricular de un tamaño significativo en la porción muscular del tabique. Hemos puesto aquí imágenes representativas de cómo se ve una comunicación interventricular. Lo que está coloreado, como habíamos mencionado antes, en un ecocardiograma podemos ver el flujo de sangre e incluso la cantidad de sangre que se está moviendo. ¿Qué es lo que se le va a indicar al paciente, a los padres del paciente? Que se necesita una cirugía lo más rápido posible. Lo que implica esta cirugía, bueno, parte de lo que implica socialmente esta cirugía, lo veremos a continuación en la entrevista que le hemos hecho al doctor Pierre Dant. Y muchas gracias por su atención.